Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día miércoles 21 de marzo del año 2018. Más adelante en el programa nos va a acompañar el ingeniero Denis Mayor Galizano, director del Instituto de Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con quien queremos hablar de la Nicaragua dentro de 20, 30 años, cómo la vemos y qué necesitamos para avanzar en diversos aspectos. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El Banco KfW y el BCE, Banco Centroamericano de Integración Económica, visitaron proyectos verdes que están siendo financiados por el Banco de la Producción Banpro y van a aumentar la cartera de proyectos para Nicaragua. En tanto, Colombia se lanza a la conquista del mercado nicaragüense con el café famoso Juan Valdés. Ya anunciaron que se va a vender aquí en Nicaragua en diversos puntos de venta y los colombianos quieren incursionar en el mercado, en el consumidor nicaragüense, comenzando con la famosa marca de café colombiano. En tanto, la empresa salvadoreña Unillantas también anunció que viene a la conquista del mercado nicaragüense en los próximos años. En tanto, en la noticia internacional en Estados Unidos, el hombre que estaba poniendo las bombas en Estados Unidos, en Austin, Texas, fue encontrado, detenido y fue reducido, le decían el Unabomber, basado en la película del Unabomber de Texas, se hizo explotar durante una operación policial según medios de Estados Unidos. Esta persona, cuya identidad no ha trascendido, sería la responsable de una cadena de 4 explosiones que ha sacudido Austin desde el 2 de marzo y que causó 2 muertos y 4 heridos. Fue identificado por las autoridades cuando intentaban capturarlo. El hombre se hizo explotar en vez de ser capturado. Hoy es un día de escándalos en diversas partes del mundo. Las autoridades europeas y estadounidenses están reclamando a Zuckerberg explicaciones sobre la fuga de datos de Facebook. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos inició una investigación y el Parlamento Europeo ha invitado al presidente de la red social, Zuckerberg, a comparecer para explicar cómo es eso de que se le fugaron más de 50 millones de datos, sobre todo de usuarios de los Estados Unidos, que otra firma dice que usó esos datos para influenciar los votantes en las elecciones del 2016 en Estados Unidos y que eso tuvo mucho que ver en la victoria del presidente Donald Trump, así es que Facebook está en la picota. En tanto, otro escándalo, esta vez en Perú, por la supuesta compra de votos para evitar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del año pasado. Este es un video, eso que ven ustedes ahí es la foto del video, en donde se le está ofreciendo dinero a Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, para que se evite la destitución del presidente Kuczynski. Aparentemente él y otros diputados peruanos recibieron miles de dólares por debajo de la mesa y además la promesa de que a Alberto Fujimori se le iba a dar un indulto y se le iba a mandar a su casa, lo cual evidentemente ha ocurrido. Este y otros videos tienen sacudido al Perú hoy, al grado que se ha complicado la situación del presidente Kuczynski, quien efectivamente podría ser destituido en las próximas semanas por el Congreso peruano, que tiene más de 80 votos a favor para lograrlo. En Estados Unidos, otro escándalo también, el fiscal Mueller, dice CNN, tiene contra las cuerdas al presidente Donald Trump por el caso del Russia Gate
Y mientras siguen las investigaciones acerca de si Rusia tuvo algo que ver con las elecciones presidenciales del 2016, una conejita de Playboy salió a la picota diciendo que ella también tuvo una relación sexual con el presidente Trump y que ahora lo va a demandar públicamente. Y también promete escribir un libro contando todas las intimidades. La policía ha detenido al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en una investigación sobre financiamiento ilegal de su campaña por parte del fallecido líder libio Muammar Gaddafi. Gaddafi, recuerdan ustedes, hizo una visita oficial a Francia y Sarkozy, siendo presidente, también viajó a Libia para firmar acuerdos petroleros y de paso le pidió una ayuda económica a Gaddafi para ser electo en su campaña. Ahora lo están investigando, dicen que hay pruebas, por lo que le han dado la casa por cárcel y podría ser condenado este presidente francés por actos de corrupción. Estados Unidos ha elevado el tono y dice que no tiene miedo a una guerra comercial mundial, dado el tamaño de la economía norteamericana. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo que su país quiere un comercio libre y justo y contrato recíproco, y que si otras naciones brincan, reaccionan y alegan de que hay una guerra comercial, pues vamos a la guerra comercial, porque los Estados Unidos primero se va a proteger, dicen las autoridades económicas. En Nicaragua, este es el monitor de los sismos de las últimas horas. Llama la atención una serie de sismos que han estado ocurriendo al sureste del Sauce, municipio del Sauce, en el departamento de León, sismos de 2 grados, 2.4, también al oeste de Nagarote de 2.9, al sureste del Ostional de 2.8, y estos temblores que están ocurriendo en el Sauce, en el departamento de León, lo que llama también la atención es la profundidad de los sismos, a 6 kilómetros de profundidad. Se cree que puede ser esto de origen volcánico, las autoridades también están pendientes. Y finalmente, la temperatura para hoy, cómo andamos con el clima. Esta es la imagen más reciente del satélite. De acuerdo a la información, vamos a estar cubiertos hoy de mucha nubosidad, pero también térmica, una sensación térmica. Se va a mantener 34 grados de temperatura en Managua, 39 para el occidente del país, así que hay que cuidarse mucho los que son hipertensos, los que padecen de problemas cardíacos, tomar mucha agua, estar en lugares ventilados, dicen los médicos, para evitar cualquier problema en la alteración de la presión. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el ingeniero Denis Mayorga de la Universidad de Ingeniería. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares, pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares. Siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas, el país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. Señorita, bienvenida a Uno Buenacaste. Buenos días. Tenemos el tanque de un Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita.
Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran participar esta mañana, enviar sus preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos por www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com. Ingeniero Denis Mayorga. Buenos días. Director del Instituto de Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Gusto de verlo de nuevo. Muchas gracias. Muy buenos días, Adolfo. Buenos días, televidentes de este prestigioso programa. Muchas gracias por esta oportunidad de poder intercambiar opiniones de un tema muy importante para este país, y es cuál es la visión que tenemos. ¿Qué es la visión que tenemos? Y es que en días pasados leía unos análisis de organismos multilaterales diciendo que, o poniendo como ejemplo a Indonesia, Corea del Sur, para no ir muy largo, Taiwán, que fueron países eminentemente agrícolas, así comenzaron ellos, como nosotros, hace 60 años, o menos, 50 tal vez, en que cambiaron ellos su mentalidad, su visión del país que querían,
y hoy son potencias, le llaman los tigres asiáticos, potencias económicas bien emergentes. En Nicaragua, lo hablábamos el otro día, necesitamos dar un salto de crecimiento pues del 5 al 8%, dicen algunos economistas, y sectores políticos que podemos crecer más. Podemos crecer más. ¿Qué necesitamos para lograr ese salto? Vean, casi todo el mundo logra mirar, pero muy pocos tienen la capacidad de ver. Decía el rey Salomón que una nación sin una visión era una nación condenada al fracaso. Creo que tenemos que tener una visión de nación y ese es el punto de partida. Y una visión de nación involucra a todos los actores. Somos un país que tiene un potencial extraordinario. Efectivamente, como vos referías, la década de los 80 se refiere como la década perdida por una iniciativa en la que nos involucramos los países latinoamericanos de una perspectiva cepalina de producción hacia lo interno, mientras que estos países asiáticos, esos famosos tigres asiáticos que referís, entre los cuales está Corea, tuvieron una iniciativa distinta de apertura a la cual hoy nosotros estamos moviéndonos. Creo que eso es una parte que le permitió también a ellos impulsarse fuertemente y ser lo que hoy son. Hace unos meses atrás estaba en el lanzamiento de un programa de cooperación de Corea del Sur, específicamente situado en el INTA, y ellos referían que estaban muy agradecidos de Nicaragua porque en su momento nosotros le dimos cooperación a ellos. Y eso nos da una idea, de la diferencia que hace las decisiones que se toman, la visión que uno tiene. Países como referías también Taiwán, definitivamente en su momento ha expresado su gratitud de esa interacción de cooperación con Nicaragua en sentido contrario al que hoy tenemos. Hoy nosotros somos uno de los mayores receptores de cooperación de Taiwán también. E igual, vamos al mismo tema de la visión. Este tema de la visión no es una operación de simple aritmética, es una ecuación un poco más compleja porque involucra distintos factores, los cuales hay que armonizarlos, y en esto, uno de esos factores de la ecuación está el tema de la educación. Definitivamente necesitamos una población con un mejor nivel de educación. Yo quisiera citarte algunos ejemplos de datos, ya que hablas de organismos multilaterales. Por ejemplo, hay unos factores interesantes que observar y se habla de que el gasto en educación como porcentaje del PIB. Nosotros estamos en tercer lugar de un ranking en el cual está Guatemala, en el cual está Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Argentina y Brasil. Nosotros tenemos una inversión equivalente al 4.72 del Producto Interno Bruto. Y, por ejemplo, bueno, podemos ver que países como El Salvador tiene el 4.3%, Guatemala tiene el 3.05%, y eso nos da una referencia de que tenemos cimientos establecidos. En esto también es de relevante importancia el tema de la educación temprana. Y aquí podemos observar, por ejemplo, cómo Chile, el 80% de esa inversión la hace en educación temprana. En educación temprana se le llama desde el kinder o el preescolar, la primaria y secundaria. Correcto, exactamente, en ese sentido. Argentina tiene el 66%, nosotros tenemos el 50% como país. Hemos comenzado a hacer la tarea, hemos comenzado a establecer cimientos en esa dirección. Es decir, no es cierto que no estamos invirtiendo adecuadamente en salud, en educación. Claro, sí estamos haciendo la inversión. O sea, como país lo estamos haciendo. No podemos estarnos latigando sin sentido. Vean, hay cosas que son importantes poderlas resaltar y son cosas importantes que no solamente resaltarlas, sino aprovecharlas. En este país hemos venido impulsando una serie de iniciativas como país, sin importar la administración de turno, como país. Y eso creo que es uno de los aspectos que tenemos que relevar o tratar de exaltar. Y no solamente exaltarlo, sino aprovecharlo. Vean, el tema de la educación hace una gran diferencia. Recuerdo que yo visité Argentina, recién estuvo la crisis, en la cual incluso declaró default en términos de la deuda externa, no la podía pagar. Fue una situación sumamente crítica. ¿Era el presidente quién? En ese momento estaba saliendo la administración de la señora, o sea, a ver, estaba este presidente... Carlos Menem. Carlos Menem, exactamente. Estaba Carlos Menem. Y vean, fue una situación bien compleja. La sociedad en sí estaba impactada por ese problema.
existía el corralito financiero famoso, ¿recuerdan? Y entonces un dólar en la calle tenía un valor extraordinario. Si algo te costaba normalmente el equivalente a $20, si vos lo pagabas en dólares, te lo podían vender en $1. Pero miren, la infraestructura productiva y fundamentalmente el capital humano hizo una gran diferencia a cómo está Argentina hoy. Argentina está de pie, está firme y es un país latinoamericano. No estamos hablando de estos tigres asiáticos, estamos hablando de un país latinoamericano. Y entonces, ese es un elemento importante que tenemos que considerar de esta ecuación de la perspectiva de una Agenda 2030 que tenemos como país. Permítame, tengo dos mensajes de dos estimables televidentes. Dice el primero: para que haya un mejor crecimiento económico en Nicaragua tiene que existir paz social, paz económica, paz política, institucionalidad y Estado de Derecho. Otro televidente comenta: hemos estado inmiscuidos en guerras, desastres naturales, problemas políticos. ¿Por qué otras naciones sí han podido salir adelante y nosotros no? Si hemos pasado por los mismos hechos. Saludo de un televidente desde la ciudad de Granada. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, porque como refería, esta es una ecuación, no es una simple operación de aritmética, es una operación que pudiéramos decir es de cálculo diferencial. Miren, otro factor es definitivamente el factor riesgo país. Miren, el factor riesgo país es una ecuación que compone elementos económicos, pero también elementos políticos. Cuando hablamos de economía, hablamos de los factores de producción. Hablamos de capital, hablamos de trabajo, hablamos de tierra, hablamos de tecnología y otras cosas más que se han vuelto complejas. Miren, la mayoría de esas cosas se pueden importar y nosotros somos testigos de eso. Ustedes pueden ver hoy por hoy zonas francas en Nicaragua, donde países como los que estamos hablando, Corea, incluso Taiwán, entre otros, han importado tierra porque no solamente están en la parte industrial, sino inclusive algunos están incursionando en agricultura, en condiciones de zona franca. También se puede importar trabajo, podemos importar recursos humanos, pero hay un factor de eso que es el clima político, es único y exclusivo de cada país. Pero este factor del clima político no es exclusivamente del Estado, también lo componen los distintos actores. Aquí tenemos un reto extraordinario y es cómo dignificar y volver creíbles los partidos políticos. Miren, en este país tenemos, como en muchos lugares del mundo, pasando una crisis los partidos políticos de credibilidad. Y eso creo que es uno de los grandes retos que tenemos, una asignatura pendiente. Aquí los partidos políticos... No solamente el gobierno tiene que hacer su papel con la institucionalidad del país, sino también los partidos políticos. Claro, claro. Miren, esto es como jugar ping-pong. Necesitamos a alguien del otro lado de la mesa, con quien raquetear. Y es triste cuando el otro lado de la mesa no me logra devolver una sola de las pelotas que le lance. El juego se vuelve aburrido. Y entonces aquí creo que un elemento importante en esto es dignificar la política. Y esto no es solamente de un lado, esto es una carretera de doble vía y por tanto cada uno tiene una responsabilidad en esa dirección. Ustedes lo pueden observar, hay un descontento de la población en general, no solamente con la administración de turno, sino incluso con los partidos políticos. Las elecciones lo demuestran. Entonces, lo que refiere el televidente es correcto. O sea, necesitamos realmente formalizar, profesionalizar y asumir con más pasión y más responsabilidad la gestión política. Tengo otra pregunta de otro estimable televidente esta mañana. No hay que ser catedrático para saber cómo crecer económicamente. Un país unido con visión de nación se desarrolla más rápido, eso es evidente. Pues. Pero ¿qué nos falta entonces para lograr esa unidad de visión? Porque el gobierno tiene su visión, la oposición, los economistas, la sociedad civil tiene otra visión de Nicaragua, pero vemos una característica que he estado viendo y escuchando mucho, es que mucho vemos para atrás en Nicaragua. Ah, que Somoza fue mejor. ¿Y por qué no aplicamos los años 80? O que los 90 fue mejor. Y solo lamentos y lamentos de lo que ya pasamos. No estamos viendo hacia adelante. Ese es un elemento extraordinariamente importante. Vean, no podemos seguir conduciendo viendo hacia atrás.
necesitamos un planteamiento con una perspectiva que nos permita evidentemente tener una visión de nación. Una visión de nación de conjunto, donde todos participemos, el sector privado, el sector político en general, la academia, podemos verlo así como la sociedad civil en conjunto. Y eso es importantísimo. Vean, creo que pudiéramos focalizar puntos que sean neutros, puntos donde podamos con más facilidad tener coincidencia. Un punto de partida de esta ecuación que refería desde el inicio es la productividad. Vean, esa ecuación de la productividad incorpora elementos como estos que hemos estado refiriendo. El tema de la educación, el tema de ese clima político, de ese famoso factor riesgo país. Incorpora incluso elementos relacionados a que no solamente podemos estar con la cabeza hacia adentro, como la avestruz, sino necesitamos ver el panorama internacional. Miren, cada vez nosotros estamos más expuestos a una serie de factores a los cuales lo vivimos incluso en la interioridad de nuestras casas. Ahora mismo, si ustedes observan, la mayoría de los teléfonos inteligentes tienen o nos dan acceso a una serie de información y muchas de sus aplicaciones hoy por hoy están relacionadas a esa famosa cuarta revolución industrial. Miren, esta cuarta revolución industrial cada día la tenemos más encima. Incluso países como Corea, en ocasión pasada refería, estaba visitándolos y ellos están preocupados seriamente porque es un reto extraordinario para ellos. Sin embargo, hoy por hoy ustedes ven una aplicación que trae el último modelo de Samsung y con inteligencia artificial usted puede establecer una conversación con su teléfono. Su teléfono le hace un reconocimiento y automáticamente sabe que quien está hablando es Adolfo. Y usted por la mañana puede conversar con su teléfono y decirle buenos días y este teléfono le va a conversar. Incluso le puede hacer cierto nivel de análisis que le permita a usted tomar algunas decisiones básicas, desde lo más elemental, ¿cómo va a estar el clima? ¿Cómo va a estar el clima? También le puede, si es de interés de usted, conversar un poco sobre la coyuntura del país, darle algunos elementos para que usted pueda tener, digamos, decisiones sobre las cosas. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque, miren, hoy por hoy una de las maquilas que tiene un nivel de ingreso extraordinario para la población son los call centers. Y eso está amenazado. Porque por esta inteligencia artificial. Por esta inteligencia artificial. Vean, ya empresas nacionales están aplicando. Ustedes pueden entrar a Casapela y tiene un sistema 724 y con el cual ustedes pueden a través de inteligencia artificial hacer consulta. Quiero saber algo sobre un carro Suzuki. Y, por ejemplo, si yo tengo un familiar, vamos a decir ahora que la inmigración es un gran reto para nosotros, que está en España y su hijo o su hija tuvo un desempeño extraordinario y le quiere regalar un carro y tal vez tiene horas libres ya al final del día, ya en Nicaragua estamos durmiendo. Pero hoy por hoy, él puede llamar a Casapela y este sistema de inteligencia artificial le va a atender. Dígame, don Adolfo. El BAMPRO, Banco de la Producción, acaba de inaugurar también un sistema de inteligencia artificial para los que quieran consultar sus créditos o sus tarjetas. Entonces, ¿qué sucede? Vean, estamos obligados a tener una mejor formación académica. Entonces, esa primera factor de esa ecuación que hablábamos de educación es un reto extraordinario, pero es cumplible. O sea, es algo que lo podemos hacer, porque miren, nosotros ya estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Si ustedes se fijan, hoy por hoy, actividades como el tema de la agricultura, una de las industrias fuertes, la azucarera, cada vez está mecanizando y automatizando su sistema. Ya el corte de caña ya es menos lo que se usa mano de obra. La eficiencia con uso de maquinaria es increíble. Inclusive lo que son los rastrojos, hoy por hoy hacen los grandes fardos para utilizarlo en la generación de energía eléctrica. Entonces, estamos viendo cómo uno de los factores de competitividad nuestra, que es la mano de obra, estamos obligados a calificarla mejor de cara al futuro. Permítame, tengo otro mensaje de otro televidente y vamos a entrar después a ver los temas agrícolas de Nicaragua, porque tenemos que dar ese salto. Tenemos dos mensajes. Dice el primer mensaje, es decir, que los partidos políticos hacen aburrido o entorpecen la institucionalidad
y el mejoramiento del país. La oposición es débil, dividida y absurda. Buen día, dice el televidente. Otro comenta, la historia, el pasado se revisa para desechar lo malo y retomar lo bueno. ¿Qué podría hacer este gobierno para convencer a los adversarios que este sistema de gobierno es el mejor? Miren, el gobierno no está obligado a convencer a nadie que el sistema es bueno, porque cada cabeza es un mundo. Aquí lo que se debe buscar es puntos de convergencia. Cómo coincidimos en algunos elementos que sean neutros desde el punto de vista ideológico, porque, cada quien tiene una manera de ver las cosas, y ese es el punto ahí. O sea, el gobierno no está obligado a convencer a nadie, el gobierno más bien está obligado a tratar de convivir, y ese tiene que ser el punto. Cada uno debe de cumplir su rol. Definitivamente que los partidos políticos deben de fortalecerse, y como les explico, esto no es un asunto exclusivo de Nicaragua. A nivel mundial los partidos políticos están sufriendo crisis. Hoy por hoy estaba dando una noticia en Francia como el presidente francés está detenido y cuestionado por corrupción. Un país desarrollado. O sea, hay una serie... Perú es al presidente... Perú ahora mismo está Pedro refiriendo. Pablo Kuczynski, que tiene la guillotina casi en la cabeza para ser destituido por haber pagado soborno. Un país económicamente mejor que Nicaragua. Sí. Vean, nosotros si queremos realmente avanzar necesitamos hacer, tenemos que atender algunas asignaturas que en esa dirección también hemos venido avanzando. Hablaba del tema de la productividad y está referido a estos aspectos que hemos venido hablando. Una de las fortalezas nuestras es la agricultura. Nosotros somos un país que fundamentalmente exportamos commodities. ¿Y cómo pudiéramos agregar valor a eso? Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y en esto, si ustedes observan, comienza a interactuar el sector privado, el cual ha hecho también buena parte de esta labor para avanzar la economía del país. La inversión en infraestructura productiva que se ha hecho también es significativa y hay que reconocerlo. Miren, todo lo que es las vías de carreteras, hoy realmente tenemos una inversión considerable. El tema de energía, el tema de telecomunicaciones, el tema incluso de esta pista informática. Hoy por hoy ustedes en cualquier zona rural del país van a encontrar a alguna persona con un teléfono inteligente. Miren, hay aplicaciones que mejoran el tema de la agricultura y son libres. Por decir algo, el tema climatológico, ya no solamente vamos a depender de nuestros ancestros o nuestros abuelos, para hablar a alguien en lo inmediato, que nos diga si va o no a llover. Ustedes entran a una aplicación que se llama AccuWeather. Dicho sea de paso, uno de los amigos aquí de Faganic, el otro día lo estábamos viendo con Solón Guerrero, y entonces usted puede prever cuál va a ser la situación climatológica y entonces, igual que en la educación, la agricultura nos lleva a que tenemos que tempranamente atender los cultivos. La aplicación de fertilizante, el control de maleza se hace al inicio, no cuando ya tenemos la cosecha. Y esto aplica igual. Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, si va a llover y cuándo va a llover, es el momento oportuno para aplicar, por decirlo así, el herbicida porque funciona con un nivel de humedad. O aplicar los fertilizantes porque también requiere un nivel de humedad. O sea, no es solamente sembrar ese cultivo, sino también el manejo que se hace del mismo. Tengo otra pregunta de otro estimable televidente de Chinandega, al que le mandamos muchos saludos. La alianza empresa privada y el gobierno es excelente para desarrollar el país, pero respetando la Constitución, las leyes y la ciudadanía. ¿Qué opina sobre esa alianza? Vean, eso es una cosa prácticamente natural. Cualquier sociedad desarrollada, cualquier sociedad civilizada alcanza un punto de acuerdo entre los distintos actores y el sector privado es vital en cualquier sociedad. Nosotros estamos inmersos en una economía de mercado, ese es el modelo económico que tenemos, y por tanto el sector privado es de vital importancia. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos es que esa relación entre empleo, sector público y sector privado debe de cambiar. Necesitamos, y volvemos al tema que decíamos, el resultado de esa ecuación es la productividad. Si nosotros alcanzamos un buen nivel de productividad, esa relación donde el Estado deje de ser el mayor empleador y lo sea el sector privado, es importante, pero una mano necesita de la otra. Entonces esa alianza es vital
Sí, eso definitivamente. Si la productividad es lo que necesita Nicaragua mejorar para dar el salto en los próximos 30 años, ¿cómo hacer para cambiar la mentalidad y en que la base fundamental para lograrlo es la educación? Y después, ¿cómo hacemos para cambiar la mentalidad de los productores que se arriesguen e inviertan también para mejorar la producción nacional? Lo vamos a discutir después de estos mensajes. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. Banpro, Grupo Promérica. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares. Pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares, siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas. El país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir participando esta mañana. Tengo dos preguntas de estimables televidentes inmediatamente. Es una vaga y vana ilusión, somos condenados a vivir y morir en el subdesarrollo. El gran capital invierte en business, seguro, licor, intereses de auto. Las remesas aportan más que la actividad explotadora de zona franca, dice un televidente. Otro comenta, las carreteras son base fundamental para el desarrollo económico de un país, más aún las que llevan a los puertos, ya que aumentan y mejoran el sistema y los procesos de exportación e importación de los productos con los países que se tienen acuerdos comerciales. Vean, en la vida... Estamos condenados a vivir en el subdesarrollo. Yo
discúlpeme, pero yo discrepo de ese pensamiento, de esa opinión. Vean, hay cosas tan sencillas como la actitud ante la vida. Esa es una gran diferencia. Miren, nuestra historia reciente nos permite ver cómo hemos ido evolucionando con paso firme, muy a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Cada quien ha aportado en su momento en esta historia. Creo que nosotros somos una generación que o hemos tenido la oportunidad de vivir cambios significativos, eventos extraordinarios, y definitivamente el aliento, la decisión de hacer un cambio de manera personal y después en el entorno en el que estamos, nos ha permitido alcanzar ese punto. Yo recuerdo en los años 80, cuando la guerra, quienes nos quedamos a vivir en este país, se nos hizo difícil. Y un día más era ganancia, un día más de vida. Miren qué triste, ¿verdad? Uno no podía planificar más allá de mañana, por X o Y circunstancia. Y una situación de guerra a los sectores más pobres es a quien más golpea. Sin embargo, tomamos el reto de tratar no solamente de vivir, sino de avanzar y estudiar. Yo recuerdo que tomé esa decisión de estudiar, a pesar de que tal vez, como todos nos vimos involucrados, perdimos años de estudio porque nos vimos obligados o al servicio militar o a otras circunstancias, pero nos planteamos ese esfuerzo y eso hoy por hoy nos hace una diferencia increíble. Y eso creo que tiene que ser la mentalidad de la sociedad nicaragüense. Es difícil, no hay nada fácil. Vean, los retos son increíbles. Y en esto creo que tenemos retos donde tenemos un potencial. Definitivamente no podemos centrar nuestras esperanzas en la zona franca. Eso es un paliativo. Eso es como que tengamos temperatura por una infección renal y nos tomamos una Panadol, un antipirético que nos ayuda a aliviar esa sensación de malestar, pero no necesitamos buscar cuál es específicamente el antibiótico que nos ayude a superar esa infección. Y yo creo que ese es el empuje. Pero hablábamos de la productividad. ¿Cómo a mejorar la productividad, dar ese salto que necesitamos? Leía que dentro de 30 años el mundo va a tener mucha más población que va a demandar mucho más alimentos, más café, más azúcar, más harina, más de todo para poder subsistir. Y países como los nuestros, que son altamente, o que nos dedicamos mayormente a la producción agrícola, tenemos ahí una ventana de oportunidades. Pero, ¿qué hacemos o qué debemos hacer para pensar, ver hacia adelante cómo vamos a hacer para venderle a ese mundo en crecimiento que va a demandar más de nuestros productos? Debemos de comenzar por cambiar la mentalidad de nuestros productores que no invierten y no se arriesgan. Mire, esto que está mencionando es bueno, dicen que crisis en chino se escribe con dos símbolos, uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Y volvemos al punto de partida sobre la visión. Si nosotros tenemos una visión, podemos identificar los peligros y podemos explotar extraordinariamente las oportunidades. Hay estudios que demuestran que en América Latina cada vez más se está urbanizando la población. Incluso hay estudios que demuestran que 1 de cada 3 ha entrado a la clase media. Se estima que son más o menos 288 millones de ciudadanos en América Latina. E igual que, como referíamos, que estamos expuestos a la cuarta revolución industrial, también estamos expuestos a eso. Nuestro país también va avanzando en esa dirección. Ustedes pueden ver indicadores de consumo de vehículos y hay un estudio que recuerdo realizábamos en el instituto que era el índice de confianza del consumidor. Uno de esos elementos era el consumo de carro, que en aquellos días no era significativo, pero hoy sí. Entonces, efectivamente estamos caminando en esa dirección. Hoy más exigente es la población en el consumo y por tanto la productividad es importante. Vean, necesitamos hacer inversiones más significativas para elevar la productividad en la parte agrícola porque es realmente lo que nosotros tenemos. O sea, es ahí donde tenemos que ir a poner el antibiótico. Fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos más o menos, se estima, igual voy a referir a estudios de organismos internacionales y efectivamente la parte financiera, los organismos multilaterales, dice que nosotros tenemos más o menos el 6% del área agrícola con sistemas de riego. Y aquí quiero referir que tenemos industrias como la azucarera, que aportan en esa dirección.
Por tanto, sí, hay que hacer inversiones en infraestructura productiva, no solamente la inversión pública, como estábamos hablando de carretera y energía eléctrica, sino también del sector privado. Tiene que arriesgar un poco más de plata. Vean, en esto hay sectores de la economía que están apostando fuerte. Si ustedes revisan la cartera de crédito del sistema financiero convencional y el sector de microfinanciera, tienen líneas de crédito significativas para el sector productivo. Lo otro que creo que tenemos que potenciar, y esto pues no es que uno inventó la abuelada en esto, ¿no? Y se practica, es el tema de impulsar las microempresas. Mire, ese es un sector de un potencial increíble. Recuerdo en un momento que fui a un curso sobre economía, planificación y desarrollo en Taiwán. Visitamos las microempresas allá y ustedes observan cómo eso es realmente un sector extraordinariamente fuerte. O sea, Taiwán no solamente está con Acer o con BayQ, no, tiene otra industria extraordinariamente fuerte que es la micro y mediana empresa. Vean, empresas que, por el desarrollo que han tenido, fabrican maquinaria y la exportan. Entonces nosotros también necesitamos potenciar eso. Nosotros necesitamos mejorar los índices. La vez pasada conversábamos con algunas de las actividades que tenemos. El tema, por ejemplo, pecuario. Vean, nosotros necesitamos agregarle valor y en eso creo que podemos observar incluso hay muchas cooperativas que hoy por hoy están procesando los productos lácteos. Y no solamente lo venden en el mercado local, lo están exportando. Necesitamos en esa dirección agregarle valor. El sector cafetero, por ejemplo, hoy por hoy están estableciendo marcas y ustedes pueden encontrar en el supermercado no solamente genéricos de grandes industrias, sino también de pequeñas empresas que ponen café gourmet en los supermercados. Ustedes pueden observar también que muchos se han montado a la ruta que en su momento empresas como la Casa del Café, hoy ustedes van a encontrar muchas de estas cafeterías que incluso están integradas hacia atrás. Vienen de pequeños productores cafetaleros que están estableciendo marcas en el mercado. Esa es la ruta que tenemos que comenzar a caminar también, agregar valor. Nosotros necesitamos salir de los commodities y establecer marcas que podamos exportar. Y hoy por hoy... Necesitamos agroindustria. Exactamente. Nosotros, esa es una ruta. Ya no venderle a los salvadoreños nuestro frijolito. No. No es que no le podamos vender, ¿verdad? Pero nosotros podemos procesar, o deberíamos de procesarlos aquí, empaquetarlos en vacío y exportarlos a los Estados Unidos como marca nicaragüense. Correcto. Así es. Vean, cuando hablábamos de la inversión en educación temprana y hacíamos la analogía con la agricultura, que lo importante en el cultivo es aplicar el fertilizante al inicio del cultivo, también es el tema de la educación temprana y en eso está también el tema de la educación técnica. Nosotros no solamente necesitamos tener universitarios, sino que también necesitamos esa educación técnica. Necesitamos tener una mano de obra calificada. Pero es que ahí tenemos que cambiar la mentalidad, porque a veces alguna gente cree que como ya no pudo ir a la universidad y si va a lo técnico, como que te demerita socialmente hablando, ¿verdad? Porque lamentablemente estamos imbuidos también en eso. Permítame, tengo varios mensajes de estimables televidentes. Dice un televidente, en el 76 las exportaciones fueron 1.000 millones, hoy 42 años después son 2.760 millones de dólares, exportaciones solo de productos tradicionales y por desgracia en tiempos de dictadura. Otro televidente comenta, este programa de hoy se está manejando propositivo, ojalá el gobierno lo esté mirando para hacer el giro de timón para dar esa institucionalidad y Estado de Derecho que todos pedimos. Y otro televidente comenta, Sergio O'Connor, a través de Facebook Live, estimado Denis, ¿vos crees que un país tiene garantizado el progreso si existe un régimen dictatorial y familiar? Te saludo fraternalmente. Y agrega, por supuesto que no hay que ver hacia atrás, pero la historia está ahí y nos debe servir para aprender y no volver a cometer los errores del pasado. La consolidación de la democracia, la justicia y el respeto a los derechos humanos es fundamental para tener un desarrollo sostenible. Bueno, gracias Sergio, que dicho sea de paso lo conozco y mucha estima para él. Vean, definitivamente que por eso referíamos que esta no era simple aritmética, no es suma y resta. Esto realmente es una ecuación más compleja.
y lleva muchos componentes y tenemos que ir atendiendo cada uno de esos elementos. Y cada uno de esos elementos es una asignatura. Miren, la economía per se es un reto extraordinario porque son elementos como estos que estamos hablando de último. El tema político, que lo referíamos hace un poco, hombre, es una ecuación, o sea, ese es un componente de esa ecuación bien complejo, porque como refería, no solamente depende de la administración de turno, también está involucrado en eso los distintos actores. Necesitamos, como refería, dignificar la política. Se necesita, porque necesitamos alentar a que más ciudadanos participen. Los procesos electorales tienen que ser más dinámicos, no solamente porque la coyuntura del temor a una situación en particular nos impulse a ir a las urnas, sino porque realmente nos sintamos motivados a eso. Y en esa dirección... Que no sea solamente por presiones externas, en otras palabras. No, necesitamos realmente desarrollar una serie de expectativas y necesitamos apropiarnos de este país. Los nicaragüenses realmente requerimos tener una participación más activa. Necesitamos que los distintos generadores de opinión, los que tienen capacidad de incidencia, promuevan un mayor compromiso de la población en general. Nosotros tenemos un gran reto en estos temas viendo hacia afuera y es el problema de la inmigración. Vean, tenemos una gran cantidad de jóvenes que se han ido a preparar al extranjero con niveles de calificación extraordinarias, incluso niveles de doctorado en países desarrollados y no fácilmente se logran colocar. Permítame, tengo más comentarios de los televidentes esta mañana. La agroindustria es un rubro representativo en el PIB, sin embargo la capacitación es importante para su debido crecimiento. Para promover una marca que se distinga en otro país hay que invertir mucha plata en publicidad. Es un negocio que genera mucho riesgo, por lo cual hay que tener un buen contrato desde su producción hasta la venta al consumidor final, dice el televidente. Y otro comenta, ¿qué hacemos con el PIB que es el más bajo de Centroamérica y el PIB per cápita peor? Y soñar ser un tigre de Asia, imposible. Es imposible. Vean, es un reto. Vean, es un reto, sencillamente es un reto. Yo creo que la historia particular o individual nos lleva a eso. La mayoría o mucho de la población nicaragüense es una población económicamente limitada y de pronto depende cuál es la visión que tengamos. Hombre, no sé, pues pienso que igual tu caso que celebro, pues tu actitud de emprendimiento, una persona que sin mayores recursos económicos tiene una incidencia en la opinión pública, incluso con herramientas innovadoras. Yo recibo todas las mañanas el informe Pastrán vía internet y me permite con precisión saber cómo está la coyuntura. Entonces creo que también depende de la actitud individual en esto. Y eso creo que tiene que ser el espíritu que nos lleva al conjunto. Hay retos extraordinarios, ordenarnos, definitivamente que necesitamos que la administración de turno escuche, pero también necesitamos escuchar las otras partes para ver qué es lo que podemos aportar en esto. Miren, ordenarse no es fácil. No es solamente exigir, y ahí esto es en el tema de la productividad o de la producción. Por ejemplo, uno escucha muchos productores agrícolas, asociaciones agrícolas, empresarios, es que el gobierno debe darnos facilidades, es que el gobierno me tiene que dar exogeneraciones, es que el gobierno me tiene que bajar los insumos, y el gobierno aquí y el gobierno allá. Pero ¿qué aportan los productores? Cambiar esa mentalidad de la producción histórica tradicional a dar el salto dentro de 30 años, necesitamos venderle más al mundo que va a consumir más. Si recordás, en un momento estábamos hablando de cómo los aportes de algunos actores de la economía son importantes y están ahí presentes. Han dicho, aquí estamos. Referíamos, por ejemplo, al sector financiero. Si ustedes revisan la cartera de crédito de ellos, tienen disponibles recursos para activar ese sector. Miren, eso creo que son sectores que han actuado con un nivel de responsabilidad importante y hay que reconocérselo. Ustedes pueden encontrar ahí recursos, por ejemplo, para inversión en sistemas de riego, que referíamos apenas tenemos un 6% del área productiva. Ustedes van y pueden conseguir fondos en condiciones importantes. Ustedes pueden encontrar incluso fondos ahí para inversión en el tema de la crianza.
en plazos y condiciones muy buenos, muy competitivos, incluso con periodos de gracia en estos dos niveles de inversión que se requieren, que facilitan que se hagan. Sí, creo que tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que actuar con mayor firmeza, con una visión, no solamente la visión de nación, sino la visión particular también, que tenemos que tratar de armonizarla con ese aspecto. Sí creo que hay que tomar un poco más de riesgo, creo que sí hay que hacer cosas. Definitivamente establecer una marca no es una tarea fácil, necesita inversión, pero hay quienes lo hacen. Hay programas incluso que están interactuando con eso. Por ejemplo, conozco de unas iniciativas donde hay fundamentalmente jóvenes, se llama Try Capital, donde hay emprendedores que han comenzado a avanzar significativamente en esa cadena y de productores de commodity, incluso han establecido servicios. Lo que refería sobre el café, lo hacía porque conozco algunos casos. Sin querer hacerle publicidad, por ejemplo, hay una que se llama Carmelitas Coffee, que desde el proceso de producción primaria, porque sus familias son cafetaleros, entraron al tema de agregarle valor, establecer una marca, y hoy incluso tiene una cafetería que ofrece servicio. Entonces, esa creo que tiene que ser el impulso. Y si ustedes se fijan, se ha unido un grupo en torno a esta iniciativa de Try Capital, que no solamente trata de promoverte, sino te da un acompañamiento y podés establecer una marca. Vean, es un esfuerzo extraordinario en eso, pero se puede. Para terminar, tengo un comentario de un estimable televidente. Creo que al final todo depende de uno. El gobierno solo es el facilitador de las herramientas, pero uno es el dueño de desempeñarse mejor y aprovechar adecuadamente las oportunidades y hacerse las ganas para salir de la pobreza, dice el televidente. Vean, y tiene razón. Sí, es lo que estamos conversando, ¿verdad? Es lo que estamos conversando. Es buscar. Miren, la vida es un riesgo. Cada día que salimos a la calle nos puede pasar algo. Sí, pero también nos puede pasar algo bueno. Depende de la actitud. Y ese es el punto en el cual tenemos que hacer una gran diferencia. La actitud que tengamos de manera individual y de conjunto. Vean, la educación... hay que seguir pensando, discúlpame que te interrumpo, sí, porque nos venció el tiempo. ¿Qué Nicaragua queremos para dentro de 30 y 50 años? Pero no hay que estar esperando que qué va a hacer el gobierno o qué va a hacer el sector privado o qué van a hacer los otros, sino también a partir de nosotros mismos. Eso es correcto. Vean, nosotros como instituto estamos realizando algunos estudios que posteriormente me interesaría compartir con vos y tus televidentes sobre esas perspectivas en una Agenda 2030. Mire, estamos haciendo estudios que nos permitan identificar, y en eso estamos tratando de actuar y conversar con los diferentes actores económicos e incluso políticos, viendo una perspectiva, y en eso quiero hacer énfasis, una perspectiva del desarrollo. Bueno, lo vamos a dejar para las próximas, claro que sí, porque habrá más oportunidades, claro que sí, de seguir tratando este tema que nos interesa mucho, que pensemos y que veamos hacia adelante. Nos vamos, que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.